Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios les bendiga a todos los amigos también que se conectan a través de esta plataforma de YouTube. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Vamos a empezar con los estudios del Evangelio según Mateo capítulo 10, donde nos habíamos quedado. No sin antes hacer una oración para que Dios nos guíe en esta enseñanza. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, que sea usted guiando esta enseñanza de la palabra. Señor, que todo es para tu gloria, para tu honra y para dar a conocer también estas enseñanzas, este evangelio, Señor, de tu palabra. Dios mío, glorifícate en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a empezar entonces con el evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Amén. Empezamos. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Amén. El Señor, viendo que había una necesidad en el versículo del capítulo 9, 35, del capítulo 9, el versículo 35 de Mateo, dice la Escritura, nos habla acerca de la mies es mucha. Él estaba recorriendo y vio a una multitud y tuvo compasión. Por ella compasión, gracias al Señor, se vio en la necesidad de levantar un cimiento, gracias al Señor, amén, o de hombres predicadores para llevar a cabo su iglesia. El cimiento fue la doctrina de los apóstoles y aquí es donde los llama. Amén. Después de haberles instruido, haberles dado mandamiento, haberlos llamado allá en el capítulo 4, donde principia su ministerio, el Señor los llama, después los lleva al monte y los capacita, les da la ley y después de que los capacita le muestra su gloria. Amén. Y después los llama al servicio. En capítulo 10:1 empieza el llamado y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Amén. Sabemos que a quien Dios llama, le dará autoridad en la palabra. También dice sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quien Dios llama, tendrá también respaldo y autoridad del Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 2, los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero Simón, amén, quien fue también parte de la comisión. En el libro de Hechos nos habla que Simón fue una de las columnas, gloria al Señor, alabanza a Cristo, de aquel concilio, de aquella iglesia en aquel entonces. Dice también llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, que también fue una columna dentro de la iglesia de Cristo en el tiempo de Hechos, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano y amén, el mismo escritor quien está dando a conocer este libro, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y al final pone al apóstol quien lo entregó, Judas Iscariote, que también le entregó. Gloria al Señor, amén. De esta base principal de este llamado surge la doctrina de los apóstoles, amén. También como creyentes nosotros nos guiamos no solamente en la doctrina de Jesucristo, sino también en la doctrina de los apóstoles. Gloria sea al Señor, amén. Seguimos con el versículo 5. Alabado sea Cristo. Dice, a estos 12 ahora los llamó y también ahora los envía. Gloria al Señor. Por eso fueron llamados apóstoles, porque un apóstol es un enviado. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Amén. Les dio instrucciones, y que no los envió por enviar, sino que los instruyó, alabanza al Señor, diciendo, ¿qué es lo que decía? Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Dos cosas importantes aquí, es que la misión, amén, la cual Jesucristo les estaba enviando, no era, gracias al Señor, alabanza a Cristo, no era para los gentiles, es decir, para la gente del mundo, aquellos que eran paganos, que eran gentiles, gloria al Señor, sino que la misión de los discípulos era anunciar la salvación solo para Israel, porque las promesas eran para Israel, los pactos eran para Israel, gloria al Señor, y la ley fue dada a Israel, y la salvación también venía de Israel, amén, y era un mensaje pactado. Por eso en el versículo 6 dice, sino oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí nos enseña que la misión principal en este momento era, gracias al Señor, el llamamiento a Israel. Amén.
Alabado sea el Señor, porque ya más adelante el Señor toma la decisión, amén. Dice la Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 5, 6, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, amén. Gloria sea al Señor. Y esto nos enseña que en ese momento viene la oportunidad o viene la gracia, amén, también, y esa puerta para los gentiles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor, amén. Y los comisiona y les dice, y yendo, versículo 7, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanan enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dacte gracia. No probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Amén. Ellos no iban a un momento de negocios. Gloria al Señor. Los estaba enviando con un propósito. Amén. Y era predicar el evangelio y cumplir con su ministerio. Dice, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto nos habla que el obrero o el enviado no debe relacionarse con negocios. Amén. Allá en la carta le habla el apóstol Pablo a aquel que milita, no se enreda en los negocios de la vida. Gracias al Señor. Amén. Versículo 11 dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz, dice, se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, y si oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos habla de la dignidad de la casa, amén, o de la familia. Gloria sea al Señor, a quien están siendo enviados. Gloria sea a Cristo, amén. Dice la palabra, si fuera digna, versículo 13, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Gloria sea al Señor, amén. La dignidad de la casa, una dignidad, se refería a aquellos que aceptaban el mensaje del reino, amén. Gloria sea al Señor. Y es por eso que el versículo 15 dice, de cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Gloria sea al Señor, amén. Proseguimos con las enseñanzas de la palabra del Señor, amén. En el versículo 16 va a entrar a otra etapa y dice el Señor, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como paloma. Amén. El ser astutos o prudente se refiere a evitar peligros, no oponerse a los enemigos, es decir, no contender con los opositores, amén, o con las personas. Esto suele pasar cuando alguien está recién en los caminos del Señor, amén, y se llena de celo y comete muchos errores. Gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo, amén. Pero aquí hay un título que le pusieron, y esto nos habla de una profecía, gloria sea al Señor, amén, tanto para la iglesia en aquel entonces, porque después la iglesia tuvo que pasar por un periodo bajo 10 imperios, eso está hablando en el tiempo. Allá en Apocalipsis nos habla de la iglesia de Esmirna, una iglesia que pasó, gracias al Señor, persecución, una iglesia que pasó y vivió persecución, y que después hubieron 10 dice la palabra, 10 imperios que hicieron persecución por la iglesia, pero también nos está hablando de una profecía bíblica para los judíos, de quienes iban a quedarse para la segunda venida de Cristo, amén, porque ellos no iban a creer y ellos iban a gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo, ellos iban a pasar por esta gran tribulación. Dice, y guardaos de los hombres, porque se os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Dice, entonces el Espíritu Santo los librará en este tiempo a los discípulos por el odio de la familia, en odio en extremo. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio
a ellos, a los gentiles. Estamos hablando de una profecía, y de aquí comienza la profecía, amén, acerca de la gran tribulación. Dice: más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? También fue parte de esta profecía, a quien fue enviado, gracias al Señor. Fue encarcelado, después fue puesto ante aquellos reyes, llamado el rey Félix, gloria sea al Señor, y el rey Agripa, a quienes Dios, dice la palabra, usaba, gloria sea al Señor, a este hombre llamado el apóstol Pablo, y que se cumplía también parte de esta profecía, pero que también se va a cumplir dentro de la gran tribulación, porque en ese tiempo también habrá mucha gente que, en este caso, en este tiempo se salvará Israel. Gloria al Señor. Tendrá esta oportunidad de Israel de convertirse. Dice el versículo 20: porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿De qué nos está hablando esto? Esto nos estará hablando también de los personajes, gloria al Señor, o de las personas, o de judíos aún creyentes, tal vez en Cristo, gloria al Señor, que serán entregados por su familia. Muchos de ellos tal vez inconversos, amén, y muchos de ellos tal vez cristianos, alabados a Cristo, que se descarriaron y que se apartaron. Por eso más adelante dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 22 dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Ese momento será muy delicado, porque serán entregados, gloria al Señor, amén. Serán entregados tal vez por su familia. Mucha gente se esconderá por el anticristo, por esa nueva orden, gloria al Señor, esa persecución que habrá en el tiempo de la gran tribulación. Muchos creyentes que tal vez se queden, aún judíos también, serán entregados, gloria al Señor, dice la palabra, a muerte, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Bendito sea el Señor, amén. Y dice: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que perseverará hasta el fin será salvo. Gloria sea al Señor, amén. ¿Hasta qué fin está hablando? Hasta el fin, gloria sea al Señor, antes del milenio. Gloria sea a Cristo, amén. Porque ya cuando Cristo viene a gobernar, alabanza al Señor, 1000 años, amén, y viene a restaurar el mundo. Gloria a Jesucristo, amén. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Gloria sea a Jesucristo, amén. Y proseguimos con el versículo 26. Alabado sea el Señor. Todo esto nos está enseñando acerca de la tribulación, amén. Este pasaje, todo esto es profético de lo que está hablando Jesucristo. Dice versículo 26, nos habla y les da antemano la profecía de no temer en medio de la tribulación. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que nada haya de saberse. Os digo que, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. En esta etapa, gloria al Señor, cuando dice: no temáis a los que matan el cuerpo, porque se levantará la bestia, amén, el anticristo, para matar a mucha gente, gloria al Señor, amén, aún creyentes. Y en esta etapa le está diciendo el Señor, dentro de los judíos, está hablando para los judíos, gloria al Señor, a que no teman, amén, no teman, no tengan miedo, gloria al Señor, ante la muerte, ya que será una de las únicas entradas que ellos tendrán para poder ser salvos, amén, gloria sea Jesús. Versículo 29: no se venden 2 pajarillos por cuarto, dice, con todo ni uno de ellos cae a tierra, si vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más voléis vosotros que muchos pajarillos. Gloria al Señor. Y nos habla del valor de cada persona, de cada creyente,
que en ese momento no va a temer. Versículo 32 dice, 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y esto nos habla tanto del tiempo de Esmirna como el tiempo del Apocalipsis. Gloria al Señor, de Esmirna, de las iglesias de Efeso, Esmirna, Tiatira, el tiempo de la persecución, como también para el tiempo de la tribulación. Amén. Nos habla de que el anticristo, amén, dirá, niega a Jesucristo o acepta la marca de la bestia. Amén. Y gloria al Señor. Y allí tendrán que definirse, tendrán que decidir entre confesar a Dios o negar a Jesucristo. Amén. Confesar o decir o dejarse marcar por la bestia, ponerse en la marca de la bestia o negar a Jesucristo. Esa será una de las claves del anticristo, es que el hombre tiene que negar a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Versículo 34 nos habla de la división. Amén. Porque hay un título ahí. Dice, no he venido, no pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Y a qué se está refiriendo? Al tiempo de su venida. Amén. Ya para su venida, Él no viene a traer paz, sino viene a regir con vara para el tiempo del milenio. Ya no viene, gloria al Señor, como vino como en el tiempo, en este momento que está compartiendo el Señor, ya no viene como cordero, sino como león. Por eso Él dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Está hablando de la determinación en el tiempo de la tribulación. Gloria al Señor. Amén. Dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Habla del amor y la determinación del creyente o del judío, de aquel que estará dentro de la tribulación. Gloria al Señor. Que también hay muchas enseñanzas que se sacan de esta palabra, pero lo que se está refiriendo aquí, gloria al Señor, habla, alabanza a Cristo, de esta persecución que habrá, gracias al Señor, y que habrá división entre familias, amén, entre hermanos, entre que serán entregados aún por su familia, gracias al Señor, por sus hermanos. Dirán, el anticristo buscará, alabanza al Señor, al creyente, y dirá, ¿dónde está aquel? ¿No? Y el papá tendrá que entregarlo, gracias al Señor, gloria a Cristo, porque también podrá correr peligro por su vida. Amén. Y allí, dice la Biblia, los enemigos serán los de su casa. Gloria sea Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, el que ama su vida, dice, el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando aquí de, gloria sea al Señor, de la opción que el creyente toma, amén, para que no viva este tiempo de tribulación. Es importante amar a Dios más que a la familia, amén, gloria sea al Señor, más que a todas las cosas que en ellas hay. Versículo 40. Bendito sea Jesucristo. Gloria sea al Señor. Dice, el que a vosotros recibe y a mí, dice, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Gloria al Señor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, dice la palabra, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Recompensa es por bendecir a los que sirven, a los que predican el mensaje del Señor. Amén. Alabanza al Señor. Será recompensado, gloria sea al Señor, todas las personas que ayudarán. Amén. Porque dice aquí, hay recompensa. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Gloria al Señor. Amén. Hablando también, lo podemos relacionar con la tribulación, porque no termina el Señor Jesucristo hablando de la tribulación. Y está hablando de que en el tiempo de la tribulación mucha gente se esconderá. Amén. Y mucha gente, amén, gloria al Señor, tendrán misericordia y
recibirán aquellos que, gloria a Cristo, aquellos que tal vez no sean creyentes, gloria al Señor, y que estén escapando, amén, de esa tribulación o de ese imperio del anticristo, amén. Por ello ellos recibirán. Por eso dice en el capítulo Mateo, más adelante habla, cuando dice, me vistes enfermo y no me visitaste, me vistes necesitado, desnudo y no me, gloria al Señor, no me cubriste. Está hablando, gloria al Señor, de las recompensas que habrán, gloria al Señor, en el tiempo del anticristo, en el tiempo de aquellas personas que van a recibir, van a proteger a aquellos hombres, aquellos profetas, amén, porque dice la palabra que también en el tiempo de la tribulación se levantarán 144,000 para predicar, amén, a los judíos, gloria al Señor, para anunciar el poder de Dios, porque también estarán dentro de ellos también los 2 olivos, gloria al Señor, y dentro de ese periodo, dentro de esa tribulación, dentro de ese tiempo, dentro de esos 3 años y medio, habrá mucha gente que se va a salvar. Ahí también Apocalipsis nos enseña Juan y dice, ¿quién es esta? Hablando de una iglesia que fueron redimidos, gloria al Señor, que pasaron por la tribulación, gloria a Jesucristo, amén, y que muchos de ellos serán recibidos por familia, gente que los ayudarán, y también ellos tendrán recompensa, gloria al Señor, amén, gente que va a ser salva en medio de la tribulación. Es un trompetazo último, amén, para ser salvos, gloria al Señor, pero que sufrirán y se salvarán a base de decapitación y a base de, gloria al Señor, de muerte, amén. Pero que en ese momento también mucha gente será recibida y será guardada, será bendecida, porque muchos de ellos no podrán comer, amén. A veces gente justa que se convertirán, gloria al Señor, alabanza a Cristo, gente que se va a determinar después cuando ya venga la tribulación, cuando se enteren que todo fue real, entonces la gente correrá, gloria al Señor, y alabanza a Cristo, y la gente los recibirá, y todas las personas que reciben a todos aquellos hombres, gloria al Señor, profetas, aquellos hombres serán recompensados. Por eso dice aquí, el que a vosotros recibe, está hablando dentro también, y sí, con el tema de la tribulación, gloria al Señor. El Señor no corta. Recuerde que toda la palabra tiene una secuencia, amén, y todo un enfoque, un porqué. Y Él dice que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. A que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibiré. Cualquiera que de uno, dice, de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, amén, porque también mucha gente se convertirá a Cristo en ese entonces, amén. Aún gente que esté en plena tribulación, habrá gente que se salva y que también van a huir de la marca de la bestia y serán guardados, amén. Dice el pequeño, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, amén. Decir que Dios recompensará a aquellas personas, gloria al Señor, aquellos hombres que guarden, que bendigan a aquellas personas que están huyendo de este periodo de tribulación, de la gran tribulación, donde vivirán una etapa muy catastrófica. Gloria sea a Cristo, amén. Hasta aquí la palabra del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del capítulo 10, versículo 1 al 42, amén. Espero que sea esta palabra de mucha bendición. Sé que la palabra es muy amplia y que tiene muchos enfoques, amén, de cómo aprender, y es un mar, es un manantial también, gloria al Señor, que Dios nos da a cada uno en cuanto a la enseñanza. Espero que sea de mucha bendición esta palabra y que podamos atesorar nuestro corazón, que Dios nos ayude, amén, para serle fiel hasta el final. Que Dios le bendiga a todos en esta hora.